Buenas, aquí no os traemos un vídeo, os traemos el vídeo. Este vídeo va a ser una recopilación de los 10 errores más comunes del gato que suele tener la gente. Y mucha gente nos lleva pidiendo en plan de, es que no me sale el gato, aunque le hayas explicado detallado tal. Entonces lo que hemos decidido es que vamos a subir un vídeo explicando los errores comunes y cómo corregirlos. Ha estado ahí el equipo científico de Clan Fury Parkour investigando, experimentando, sacando teorías, conclusiones, hasta que al final hemos llegado a la conclusión de este vídeo. Y esta información es muy secreta, así que tuvimos que matar a los investigadores. Así que nada, os vamos a explicar cómo sacaros el gato definitivamente. Si aún no lo tenéis, soy Emilio, os lo explicaré en español, él es Santo, nos lo explicará en inglés. Y vamos a ello. El primer error: la gente piensa que es pegar desde arriba al muro, porque si veis algún vídeo donde la gente hace gatos preci súper largos, pega así fuerte para llegar lejos. Entonces hay gente que nos ha mandado sus vídeos haciendo esto, viniendo desde arriba. Entonces, si vienes desde arriba, se carga toda tu velocidad para hacer el gato. Es decir, llegas corriendo y te paras aquí para poder pegarle así al muro. Lo que tienes que hacer es pegar desde arriba, pero que las manos vengan desde abajo y acompañen el movimiento. Entonces, si os pasa esto, un movimiento para corregirlo es: os ponéis a 2 pasos del muro, levantáis las manos como si fuerais a hacer una preci, y en cuanto empezáis a correr los 2 pasos, bajáis las manos atrás. Entonces de esa forma las manos van a venir automáticamente con vosotros. Hacéis como una especie de círculo para llegar al muro. Esa es una forma de corregir este error, el de pegar desde arriba. Entonces os ponéis paso a paso y metéis el gato. De esa forma aprenderéis a corregirlo. Segundo error: la gente que empieza a aprender el gato haciendo gato subida, le suele pasar que hace esto y se queda encima del muro. Porque mucha gente nos ha dicho, es que lo llevo intentando una semana y siempre me quedo encima y no lo paso y me da miedo. ¿Vale? Pues lo que vais a hacer es, en vez de usar un muro, buscar un obstáculo más grueso, como una mesa o un obstáculo grueso. Y lo que hacéis es, pues, os cogéis lo que sea, una rama, una piedra, vuestra chaqueta, y marcáis, vale, pues si el obstáculo es grueso, ponéis algo aquí para que sepáis, vale, si esto fuera el muro, tendría que apoyar las manos aquí y pasarme eso. Entonces lo que hacéis simplemente es gato subida, pero en vez de quedaros en el muro, intentar llegar un poco más lejos. Porque lo que pasa es que cuando llegas pensando en voy a subirme al muro, automáticamente caes sobre el muro. O sea, subes y bajas sobre el muro, aunque perfectamente podías pasártelo, pero como ya vas pensando, vale, voy a subirme al muro, pues acabas haciendo eso. Ahora tenemos el móvil apuntados todos para que no se me olvide información importante. Vale, el tercer punto es que la gente que tiene miedo de pegarse las rodillas, los pies, o le ha pasado, eso suele ser porque salís de muy cerca. Pensáis, vale, cuanto más cerca salga del muro, más fácil va a ser pasarlo. Tampoco os digo que os tiréis de aquí, en plan lejos, pero si os tiráis casi pegados al muro es bastante difícil. Coger, pues, no sé, una distancia cómoda, yo que sé, como, ¿sabes? Que esté a la distancia de vuestro brazo el muro para hacerlo. No salgáis demasiado cerca, porque es que entonces os vais a dar. Pensar que a lo mejor eso puede ser lo que estáis fallando para que no salga, que os estéis saltando demasiado cerca. Entonces probar desde un poco más lejos para pasaros el obstáculo. Bueno, punto 4. No es saltar y tocar el muro, ¿vale? Este es un error bastante común, el de las manos, porque hay gente que salta y toca el muro. Es decir, hace esto y dice, he hecho un gato. No estás haciendo un gato, lo que estás haciendo es pasar el muro a longi y poner las manos. Pero tened en cuenta que en el gato os tenéis que empujar, no vale simplemente con, sé que me puedo saltar el muro sin tocar, pues voy a saltarme el muro y hacer esto con las manos. Realmente no estáis haciendo un gato. Intentar aprender a coger la fuerza de los brazos, porque eso va a hacer que podáis llegar lejos, que podéis hacer los gatos estos lanzados y luego hacerlo, cosas de esas. Luego, el quinto punto es no soltar el muro. También le pasa a muchísima gente, seguro que tenéis mínimo 3 amigos que hacen esto, que es, cuando hacen el gato, piensan que durante todo el gato tus manos tienen que estar tocando el muro, y que tienes que pasar y seguir así. O hay gente que por eso se saca primero gato rompe, pero le sigue sin salir el gato, porque piensas, vale, tienen que estar todo el gato en las manos. Entonces hacen esto. Y eso es mucho más difícil que hacer el gato, porque hay gente que directamente le cuesta por la flexibilidad de subir y bajar. Entonces, tener en cuenta que el gato no es pasar de aquí a ahí teniendo mis manos todo el rato en el muro. El gato es, una vez toques y subas, lo que tienes que hacer es saltar, y a la vez que saltas, que tus manos también te suban, y soltar, ya está. Es decir, te impulsas y sueltas. No te tienes que quedar todo el rato agarrado en el muro. Eso es también otro error bastante común, que con que aprendáis a empujaros hacia arriba y soltar, os empezará a salir. Luego, el sexto error es el pecho, ¿vale?
tened en cuenta que si llegáis muy verticales os va a costar, porque como habéis visto yo cuando hago un gato me meto así, estoy inclinado hacia el muro. Entonces el error es de la gente de meterse así, ¿vale? O sea, si vienes con el pecho recto e intentas hacer un gato, te va a costar más porque todo el rato estás con el equilibrio hacia atrás. Entonces ve un poco con el pecho hacia adelante para que cuando hagas el gato te puedas de aquí meter las piernas para allá y pasar el muro. Es decir, no vayáis completamente verticales, sino ir un poco más hacia adelante, ir como si estuvierais como echados un poco para adelante. Entonces lo que hacéis es ahí y hacéis el gato, y de esa forma estaríais corrigiendo este error. Luego, el séptimo, cuando os falta rotación después del gato. Es decir, la gente que cuando hacéis el gato parece que os vais de boca o que os da miedo iros de boca, eso es porque una vez habéis hecho el gato, os habéis puesto en esta posición, porque no vais verticales, tocáis el muro y pasáis, pero vuestro pecho sigue en esta posición, al otro lado del muro, seguís para adelante. Entonces lo que os pasa es, perdéis el equilibrio y os vais para adelante. Entonces, ¿cómo se corrige esto? Que cuando vayáis a hacer el gato, en vez de hacer esto, lo que haces es, cuando has apoyado las manos con el pecho como para adelante, cuando tus piernas están viniendo desde atrás, vale, tus piernas vienen de aquí contigo, lo que haces es, las piernas suben, una vez que han pasado el muro, suben para que tu pecho se corrija y se ponga recto. Mirad, tengo el pecho inclinado y cuando pase el obstáculo mi pecho se va a quedar recto. Pasar y recto. Es decir, lo que hacen es las piernas suben y con el último empujón de esto hacéis que vuestro pecho se ponga también recto. Es decir, de aquí empujáis con las manos para poneros rectos. Entonces sería de aquí recto. Vale, siguiente. El octavo error, la gente que piensa, vale, si yo pongo las manos aquí al principio, llego sobre el muro, pero si pongo las manos al final, me lo voy a pasar mejor. No, mal, caca, nulo, nefasto. Si ponéis las manos al final del muro, lo primero que os puede pasar es, a lo mejor no apoyáis toda la mano, sino que ponéis así. Lo primero, si se os resbala al final del muro, vais a hacer esto y morir. Entonces, no, es broma, no vais a morir. Pero si lo apoyáis al principio y se os resbala la mano, porque mucha gente ha hecho un gato y de repente el muro resbala o está mojado y no te has dado cuenta. Eso sí, siempre mirar bien dónde vais a entrenar y todo eso. Entonces, si apoyas la mano y se te va un poco, dices, uff, qué susto. Pero si la apoyas ya directamente al final y se te va un poco la mano, dices, ah, ya está, he muerto. Otro error es que si haces cogiendo al final del muro, puede que tiendas a coger así. Es decir, que tus dedos estén ya en la parte de atrás. ¿Qué pasa con esto? Esto está bien para hacerlo de quieto, porque estás aquí, te coges de atrás, coges de ahí y pasas el muro. Pero ¿qué pasa? Que cuando vas corriendo, si te coges desde atrás, lo que vas a hacer es tirar de ti hacia adelante. Y cuando tú ya tienes carrerilla, lo que quieres hacer es tocar para subir. No quieres tirar de ti hacia adelante, sino lo que quieres hacer es llegar al muro, tocar, como habéis visto, la palmada exagerada para subir, y de esa forma pasar el muro. Luego, bueno, sí, ya dejo de hacer el retrasado. Hay gente que dice, no, es que no me lo paso porque no tengo flexibilidad suficiente, es que no consigo tal. Acordaros de que tenéis que subir las rodillas al tope. O sea, no vale con que hagáis esto de amago, sino tenéis que subir las rodillas al tope. Una forma de pensar esto es, si llegáis a hacer esto, o sea, si llegáis a agacharos y a tocar el muro, es que lo podéis hacer perfectamente. Es que no he conocido hasta ahora a nadie que no llegue estando así a tocar el muro. Entonces, lo que podéis pensar para que os ayude es, voy a hacerlo y darme un rodillazo en el pecho. No tenéis que pegaros un rodillazo en el pecho, en plan, quiero morir. Pero hacéis el gato y subís las rodillas a muerte. O sea, lo más cerradas que podáis y lo más cerca del pecho. Es decir, para que lo veáis exagerado, voy a subir las rodillas. Como podéis ver, es que están tocándome el pecho, básicamente. Ahí, ¿vale? Entonces, subirlas al tope, quedaros lo más agrupados que podáis, porque hay gente que lo hace como sin ganas y se agrupa poco, en plan... Entonces, agruparos lo máximo hacia arriba para que os salga bien. Luego, otra cosa que también pasan bastante es que en vez de subir las rodillas rectas, la gente lo hace como de lado. Entonces, al subir las rodillas al pecho, os forzaréis a que vayan... a pensar en que las rodillas vayan juntas y suban al pecho, porque mucha gente se va de lado, como que tira las piernas por un lado y por eso el gato le sale así. Y tiene que quitar una mano. Y ahora llegamos al último error, que va a ser el número 10, que más que un error es como un consejo. Cuando al principio aprendéis el gato,
se os puede hacer más cómodo saltar con los dos pies, que es totalmente entendible, porque con dos pies saltas más hacia arriba y tu problema del principio es que quieres pasarte el muro, no llegar lejos. Pues si no os sale, probad a hacerlo un pie y luego otro, o sea, a lo mejor os puede ayudar, que en vez de salir con los dos pies juntos, salgáis primero uno, luego otro, porque así vais a tener más velocidad hacia adelante y con que toquéis el muro va a ser más fácil para que os lo paséis sin problema. Entonces sería, en vez de llegar con los pies juntos y pasártelo a gato, lo que harías es un pie, luego otro y luego te lo pasas. Y si después de los gatos, si ya os sale y tal, pero caéis con los pies juntos al otro lado del muro y os cuesta, como queréis hacerlo con fluidez y tal, pues para no caer con los pies juntos, lo que tenéis que hacer es ya en el aire, cuando habéis pasado el muro, separar un pie y luego el otro para caer de esta forma y poder seguir corriendo, que si estáis haciendo un recorrido, eso es lo que os interesa. Y ya está, básicamente. Ahora, como consejo extra es que si hay gente que le da miedo una valla, dice que va, un gato en valla ni de coña, pero luego hay gente al revés que dice, buah, es que en muro, nosotros por ejemplo lo aprendimos en vallas, porque era el sitio que teníamos, y después de eso para aprenderlo en muro era como tú, es que esto es mucho más grueso que una valla, qué terror. Pero buscar un sitio que os resulte cómodo, que digáis, va, aquí no tengo problema, ¿sabes? Si tenéis césped al otro lado o lo que sea, por si os caéis y vais a morir, pues que mejor césped, ¿sabes? O arena para no haceros nada. Y claro, si vais con un amigo, pues decirle, oye, tío, voy a hacer un gato, te pones por si me caigo y lo que sea. Y nada, espero que con este vídeo ya sepáis hacer el gato, porque más no se puede explicar, ya depende de vosotros, de vuestra confianza. Bueno, y eso, que salgáis con constancia a practicar, porque es que hay gente que nos dice, buah, es que llevo 2 semanas haciendo el gato y no me sale. ¿Y cuánto lo has practicado? ¿Una vez al día? ¿2? Pues no, mal, tenéis que salir, entrenar, os ponéis una tarde y le dais, y le dais, y le dais, y estáis ahí practicándolo, y seguro que os saldrá. Ya es con práctica, veréis que os sale, y ya depende de vosotros, de que le echéis tiempo, ganas, motivación, y seguro que os sale. It's not a tutorial from Clan Free Parkour. You thought it was a bottle flip, but no. But it's not just a tutorial, this is the tutorial. It's the most important, expensive, it costs us a lot of money, millions, more than a Hollywood movie. It's the most detailed tutorial of the monkey flip, monkey vault, sorry. Anton, I'll explain in English, he's a native, Spanish examples, you know the drill. And Clan Free Parkour as always. So this is going to be the 10 most common errors when you're doing a monkey vault or when you're learning the monkey vault. First things first, you see a lot of people when they're going to do like long monkey precisions or whatever, you see them go in and you go bang. The problem is people think, oh, if they do that, I should be doing that as well. So I just come in with the rat and a bang and slap the wall down, and that's going to just be painful, trust me. You're going to lose all your speed. I mean, you're going to be able to do it, but you're going to land with your hands real aching. As a real quick example, actually, you can do it, but it hurts and a lot, and as you can see, you don't go anywhere really. Mainly people do this because they're coming in with a lot of speed and they, boom, fly off. And by the speed, their hands are going to go on forward real fast, and blah blah blah, you know this thing, and all of a sudden, oh, it's just going to be a loud slap. I mean, you can just do this and you can still hear the slap, and you can do this and it basically sounds the same. So don't slap the wall. The wall hasn't done anything to you. You should actually be nice to the wall. He's letting you do a monkey vault over him. That's the first one. Second error. A lot of people, wow. A lot of people when they're going to do the monkey vault, they're like, okay, stand here and do monkey vault. But no, because you're going to hit your knee or you're going to get stuck with your foot. So you're not going to do the monkey vault standing right in front of it. You want to be able to be like, I don't know, around this distance or so. And from there on, you, for instance, real quick, I don't know, you're going to go out from here. So you take one step back and you're going to go one, and arms go from here, back, forward and over. So it's a real quick example. Forward, back and monkey vault. That's really what you want to keep in mind. You don't want to go too close to the wall. But also, please don't go too far away from the wall. When you're going to learn the monkey vault, it's going to be real hard if you're going to go far away from the wall, because you're going to have to go into a Kong vault, and doing a Kong vault without doing a monkey vault is like doing a full twist
back full twist, whatever you want to call it, without knowing a backflip, basically. Kind of. Not as hard, but still. It's like learning one thing without knowing the basics of it. Right. The next error is people think that you want to do the monkey vault and land on the wall, and from there on you're going to end up flying over it. No, because a lot of people come in and they're going to be like, okay, oh, but I can't get over. That's because you're aiming for the wall. What you want to do is, you don't want to go up on the monkey vault. Basically, you don't want to, if this is the obstacle, you don't want to go up like that, because you're going to end up landing on the wall. You want to go over, forward and up at the same time, which is another error that's going to come in later, which is going too much forward. I'll come back to that later. So you don't want to go too high up, because you're just going to land on the wall. You might not even land on the wall, you might just land in front of the wall. I don't know. But the thing is that you want to try to go forward and upward. Right, next error. Got them all written down here just in case I forget. Right, error number 4 is jumping and thinking, okay, I just jump over the wall and touch it. If we can have a real quick example of that, I hate doing this. Like that. That's real bad. I have seen a lot of tracers that are real good even that do that, and that's just, it's horrible seeing it. I don't want to see that, God. It's the worst technique ever. But no, the monkey vault is not something where you touch and go over. No, you want to put your hands on, and once you're almost over is when you let go, basically. So that goes over to error number 5, which is leaving your hands on for too long. You don't want to do a cache vault over, because yeah, it will help you learn the cache vault, but which if you don't know is a Kong dash or monkey dash. That's why it's cash. It's not cash from money. So yeah, you don't want to. Where'd you get that? You don't want to go over. I can't even do it. Seriously, I can't even do it. There's some people that leave their hands on even while they land like this, and I don't see how you do that without breaking your back. So no, you don't want to do that either. Over to error number 6 and number 7. Right. Another thing you want to keep in mind is your chest. Scientists during Clamp Free Parkour have done a lot of research, a lot of study. They've gone over a lot. They've been working their asses off trying to get this. It's real top secret to get this fine tutorial out. We had to execute a lot of them, all of them, sorry. But yeah, we'll share with you now through the internet for free, so it's kind of stupid we executed them. Right, so number 6 is you come in and you bring up your chest too much. A real quick example maybe. You don't want to bring your chest. It's a bit hard to explain, but once you get it down, you'll see like, oh, okay, it's real. I know what you mean. You don't bring your chest up too much, which has to do with error number 7 as well. I'll come back to that in a minute. So what you want to do is you come in, you bring up, but it's a bit hard to explain. Sorry, it's just you bring up, but you bring back down, kind of. You bring up at the end. You don't bring up straight here. You go over and bring up, so you land on your feet. Which is coming to error number 7, which is not bringing your chest up at all. Well, quick example. This is what would happen. You can do it. You can do it the other way, and you'll follow your face first. That's why it's important to. You don't have to bring your chest up too early, but you don't want to not bring it up either. First, because you're just gonna land with your face first. As you can, yeah. If you're gonna do monkey roll or Kong roll or whatever, then yeah, sure, you hit your head. Nah, just kidding. Okay. You want to make sure to get something in between. You don't want to fall face first, and you want to be able to get over the obstacle. If you bring up your chest too early, you might not be able to get over the obstacle, and if you don't bring up your chest, you're most likely going to fall your face first. I'm sorry to say that, but it's the truth. Alright, over to number 8 and number 9. Sorry, it's just a lot of points, and they're real special. You don't want to forget any of them. Okay, number 8 and number 9. Number 8 is putting your hands too far in front of the obstacle. I mean, you don't want to put your hands here because you're going to fall down. That's obviously, we mentioned that before. We thought we didn't have to mention that again. But you don't want to also bring your hands too far in front. I mean, I see people that do it like this, and that's also going to make you fall face first on the ground. I'm sorry, but it's just the truth. I mean, yeah, if you start off on a monkey vault, sure, you can place your hands here. Maybe it makes you feel safer. Or if you're going to do it on a rail, then yeah, sure, you grab around it. You don't place your hands on a rail like that.
but it's a bad habit to do to start off monkey vaults like this. If you do it standing still, it might help you a bit more. I mean, I still do it standing still like this instead of doing like that. I mean, well, I can do it like this, but it's just more comfortable. But you want to try to not get that habit in when you're going to do running, because when you're going to do running, you're going to place your hands and you're going to bring yourself down just. And you're not going to get any of the distance that you want. That was number 8. Number 9 is not as always, not bringing your knees up to your chest. I don't know why people always say, oh, whenever I'm going to do a monkey vault, I'm going to hit my legs. Why? Well, because you're going to try to do a monkey vault like this. Look at my legs. They're straight. I'm getting tired of saying this, but you just have to, on the wall, on whatever, on the ground, all you have to do is stand like this and touch. You touch and you can see, I'm not even bringing my knees all the way to my chest and I can touch the wall. If I bring all the way, I can go underneath the wall. So, what are you doing behind me? Nothing. I don't like you behind me. Okay, so just keep that in mind. I mean, you can do this. You stand by the wall and you just do this. Bring up. God damn it, get out of the video already. You basically want to try to knee yourself in the chest. I know it sounds painful, but don't take it literally. Don't actually hit yourself in the chest with your knee. But bring your knees all the way up to your chest. I know you can do it without bringing them all the way up. I mean, you can do it, bringing them up only here. Oh, god damn it. But still, it's better to bring them all the way up, just in case so you don't, for instance, go over and your legs touch. That might give you a bit of a scare. I have heard of people that start doing the monkey vault, all of a sudden that happens and they don't do monkey vaults anymore. Why? Because, oh, I chickened out. No, just kidding. But yeah, it's just another common error. So please just try to bring your knees all the way up. And over to the last point. It's a not common error between beginners mostly. It's not fully an error, it's just a bad habit again, and that is going out in a monkey vault with 2 legs together. I mean, yeah, you can do come running and you can do, but if you want to get a good monkey vault or a good Kong or whatever, you want to make sure that you come in running and you go 1, 2 and fly over. You don't want to land before and place your hands and go do a monkey vault, and you don't want to land like that either. Why? Because it takes away all of your speed, and instead of landing, I don't know, let's say on that wall, even though I can't be bothered doing that, you only land here. You might not even land here, you might actually land on the wall. So keep that in mind. You want to, if you come in running and all of a sudden you just go quickly, you come in running real quick and you go, you just lose a lot of your speed. And it's real important to just keep that out. You don't want to, it might help you at the beginning, it will help you probably doing a monkey vault standing still. I mean, it's a lot easier doing it like this than doing it like this for me. But it's just the same as putting your hands around here. It might be a lot easier at the beginning, but you'll end up noticing it's a real bad habit, it's going to be hard to take away, and it'll just be easier learning it the normal way. That is it for this tutorial. Finally, stop throwing rocks at me. Seriously, I'll throw them back at you if you weren't behind the camera. But yeah, do hit that like button, subscribe, share this video with anyone you know, anyone you don't know. This will probably be our last video of the monkey vault. And apart from that, see you in the next one. See you in the next one. God damn it.